Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hoy nos sumergiremos en los arrecifes de coral. Se dice que tales ecosistemas son las selvas del océano. De ellos depende 25% de toda la vida marina y unas 1.000 millones de personas se benefician de sus servicios ecosistémicos a través de la pesca, el turismo y la protección de las costas. Pese a su importancia, los arrecifes de coral están siendo exterminados por la actividad humana y el calentamiento global los ha colocado en una situación todavía más crítica. Un ejemplo es lo que ha pasado con los corales cercanos a Quintana Roo en el sureste mexicano. Ahí, el principal enemigo de dichas criaturas calcáreas ha sido el turismo voraz, pero por fortuna, científicas como María del Carmen García Rivas aplican el conocimiento a su conservación y nos brindan una esperanza de la que todos podemos ser parte. Ella es directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y conversará con nosotros al volver de un recorrido por la actualidad climática en el planeta. El uso indiscriminado de plásticos es un grave problema ambiental por varias razones. Durante su degradación, se rompen en fragmentos microscópicos que circulan por cielo, agua y tierra. Se introducen a las redes alimenticias y contaminan a los organismos, incluyendo el cuerpo humano. Además, liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. En un afán por contrarrestar el problema, se ha popularizado el uso de plásticos etiquetados como biodegradables o compostables. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en PLOS ONE advierte que estos materiales requieren de condiciones específicas para degradarse, las cuales solo se obtienen en contextos industriales. De lo contrario, pueden permanecer mucho tiempo en los ecosistemas. Sarah Jane Royer, científica del Instituto Scripps de Oceanografía en San Diego, California, y autora principal del trabajo, señaló en un comunicado que llamarlos biodegradables es engañoso, ya que puede transmitir la percepción de un material que se degrada por sí solo en el ambiente. América Latina alberga más del 50% de la biodiversidad y los bosques primarios del mundo, pero está perdiendo dicha riqueza a una velocidad apabullante. De acuerdo con una reciente investigación de distintas latitudes, la Red LATAM de jóvenes periodistas y Mongabay Latinoamérica, entre 2001 y 2021, más de 39 millones de hectáreas de bosques primarios desaparecieron en la región. Esto significa que en tan solo 20 años la pérdida de área forestal fue equivalente a la destrucción de 3/4 partes de Centroamérica o toda Alemania. A través de solicitudes de información a autoridades, entrevistas con especialistas y el monitoreo satelital Global Forest Watch, el grupo construyó 2 bases de datos que reflejan el avance de la deforestación en 12 países. Concluyeron, por ejemplo, que Colombia perdió una superficie semejante a 125 veces la ciudad de Medellín. El reportaje también demostró que existen vacíos de información y que algunos gobiernos son poco transparentes respecto al fenómeno de deforestación. A través de una enmienda constitucional, Irlanda podría reconocer que la naturaleza tiene derechos. Según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en enero de este año, una asamblea de 99 ciudadanos seleccionados al azar presentó al Estado irlandés la recomendación de llevar a cabo un referéndum que consagre legalmente el respeto a todas las especies de seres vivos y sus ecosistemas por el solo hecho de existir. Así se garantizaría su derecho a florecer, perpetuarse y ser restaurados. Del mismo modo, brindaría a las personas, gobiernos y comunidades la facultad de defenderlos. La naturaleza es la base fundamental de nuestra salud y bienestar, y a la par es una herramienta indispensable para mitigar y adaptarnos al cambio climático. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país que reconoció e implementó los derechos de la naturaleza prácticamente a la par de los derechos humanos. El sistema arrecifal mesoamericano o arrecife mesoamericano
es el más largo del hemisferio occidental y a nivel mundial solo es superado en longitud por la Gran Barrera de Coral en Australia. El Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos forma parte del arrecife mesoamericano y constituye una lección de que conservar en comunidad es posible. Desde la década de 1970, en todo el Mar Caribe, los arrecifes han sufrido un impacto muy fuerte que los ha llevado a perder mucha de su cobertura. Este es un indicador de la salud de los corales, semejante a tomarle la temperatura corporal a una persona y señala un peligro inminente. Bueno, pues básicamente tenemos un crecimiento de turismo desmedido. De hecho, pues hasta Playa del Carmen, Tulum y Cancún fueron de las ciudades que se poblaron más rápido en el planeta. Y desgraciadamente la normativa permitió el tener un tratamiento de aguas residuales de manera secundaria, es decir, que el nitrógeno y fósforo, que son elementos orgánicos que derivan de las aguas negras, se pudieran inyectar en el manto freático, donde tenemos el acuífero maya tan importante, y al final estas aguas van hacia el arrecife. El nitrógeno y el fósforo cumplen una función de nutrientes, pero en exceso causan la proliferación de algas que compiten por el espacio con el coral, alteran su composición y se suman a otros problemas. Es un cambio de fase, tenemos arrecifes pues más blandos y desgraciadamente en el 2018 apareció una pandemia antes que nosotros, una enfermedad que nosotros le pusimos síndrome blanco, pero es una pérdida de tejido, afectó a los corales masivos y hemos perdido millones de colonias. El 80% de las especies afectadas, que son 7, han muerto. Y eso pues nos deja en una situación muy vulnerable a nosotros como humanos, porque ya no tenemos la barrera que nos protege de tormentas, huracanes, y sobre todo que con el cambio climático lo que estamos teniendo es huracanes más frecuentes y más fuertes, porque los corales pues día a día van en aumento de vulnerabilidad, en el sentido de que aumenta la temperatura, entonces estos corales duros ya no calcifican tan bien. Por otro lado, el cambio de pH también promueve enfermedades, tenemos el arribo de sargazo. En consecuencia, queda muy poco tiempo para recuperar los arrecifes. Entonces, además de que no tuvimos una vinculación, un ordenamiento ad hoc a los arrecifes, pues el turismo creció, sin duda es un turismo muy importante a nivel mundial, pero desgraciadamente ha afectado muchísimo a los arrecifes. Entonces, en contrapeso, pues los arrecifes han perdido en relación a cómo ha venido creciendo el turismo, cosa que pues podemos prevenir, pero desgraciadamente, Iván, es muy tarde para remediar ya los arrecifes. Les quedan, pues nos decía la doctora Ania Basnak de aquí de la UNAM, que tenemos solo 8 años para recuperarlos. Para María del Carmen García Rivas, la condición de los arrecifes de coral en el Caribe mexicano es una verdadera tragedia que amerita atenciones inmediatas. Lo que hay que hacer es actuar, y estamos actuando, pues guardando todas las muestras de estas especies, entonces ya hay una criopreservación por si desaparece. La segunda es detener las amenazas, entonces pues estamos por entrar a los programas de ordenamiento de los diferentes municipios, pues ahí donde podemos actuar y tener un turismo mucho más regulado. Y por otro lado, pues ya se cambió la norma oficial de tratamiento de agua, ya los hoteles tienen que estar cambiando sus plantas de tratamiento para que no pues emitan estos nutrientes. Al igual que un buque de carga, estas acciones se mueven muy lentamente. La buena noticia es que podemos acelerarlas poniendo cada quien nuestro granito de arena. Desde la ciudad inclusive, porque todo está conectado. Entonces, si en la ciudad usas menos energía, comes responsablemente, no comes especies en veda, no comes local, porque pues todos tomar leche de almendra para aquellos veganos pues es muy cara, porque ambientalmente, porque pues la tienen que traer con mucha agua y desde muy, muy lejos. Entonces, pues tratar de consumir lo que producen la gente local. Y por otro lado, bueno, pues sí, informarte de qué pasa en el arrecife, cuando lo visites no uses bloqueador,
y pues sobre todo conocer las áreas naturales protegidas, las acciones que vienen desde la propia CONAM, pero muchas desde la comunidad. Tal espíritu colaborativo puede materializarse en instrumentos de conservación como las áreas naturales protegidas marinas. Ni los manejadores. La conservación es una forma de vida y debemos de actuar todos. Todos venimos de la naturaleza, todo lo que traemos puesto, lo que usamos viene de la naturaleza. El agua no viene del grifo y las manzanas no vienen del súper. Entonces tenemos que entender que nuestras acciones son importantes para esta conservación. Entonces las áreas lo que hacen es el fomentar que las comunidades actúen, que los gobiernos actúen a favor de estas áreas marinas. Es importante mencionar que se requiere interdisciplina. Los biólogos conocemos de biología, los ingenieros de soluciones mixtas, finalmente los sociólogos de cómo hacer un tejido sano, porque desgraciadamente Quintana Roo pues es el último estado, hay familias pues muy jóvenes, hay gente que vino de otras ciudades, pues la misma actividad hace que sea un sitio donde pues haya el mayor índice de suicidios, divorcios, aunado a eso pues el narcotráfico. Entonces, teniendo un tejido social sano, podemos actuar todos a favor de la conservación. Estos sitios además facilitan la transparencia, fomentan la integración de la ciencia con el conocimiento empírico de los pobladores, evitan la duplicidad de esfuerzos y constituyen un punto de encuentro de distintas instituciones. Bueno, pues las áreas naturales protegidas y las marinas, hay varios trabajos que han demostrado la efectividad y está muy relacionado con la supervisión, vigilancia y opciones de actividades que puede tener la gente. Entonces, sí vemos que en Puerto Morelos, dada la vigilancia, pero también el programa de manejo donde se privilegió embarcaciones pequeñas, áreas de uso público y áreas cerradas, pues sí, los arrecifes se encuentran en mejor condición. En las áreas de no pesca, pues también la ictiofauna se encuentra en mejor condición, sobre todo porque hay supervisión y vigilancia, y eso en general en las áreas donde tenemos una operación. Cada décima de calentamiento en el planeta es una sentencia de muerte para los arrecifes de coral. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático advierte que, incluso si se cumple el Acuerdo de París y logramos limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, desaparecerán entre 70 y 90% de estos ecosistemas a mediados de siglo. En los ámbitos de la conservación de la naturaleza y de la lucha contra el cambio climático abundan las malas noticias. Sin embargo, hay historias que podemos catalogar como exitosas. Es el caso del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. Mide 20 kilómetros de largo por 5 de ancho. Y aquí tenemos el parche del coral Acropora palmata, más importante de todo el arrecife mesoamericano. Prácticamente pues la población de Puerto Morelos vive del arrecife, ya sea por la hotelería, por la pesca o por las actividades turísticas. Entonces, pues bueno, es algo muy importante. Surge porque la comunidad lo pide y eso es muy importante. Esto fue hace 25 años, de hecho cumplimos esta fecha el 2 de febrero de 1998. Entonces es importantísimo porque ya tienes la voluntad de la gente para hacer conservación. Y tiene que ver porque Cancún estaba creciendo, ya venía Playa del Carmen, y los puertomorelenses dijeron no queremos hoteles enormes, no queremos embarcaciones gigantescas y queremos que los beneficios sean para nosotros. Y entonces diversas figuras más allá de la comunidad se unieron a la consigna. Y limnología, donde pues tenían varias investigaciones y dijeron, sí, estos arrecifes tienen una importancia grande, entonces hay que hacerlo. Y también estaba la UCRO en ese entonces, que ahora es Ecosur, y bueno, pues una comunidad muy conservacionista. Todos juntos implementaron medidas como la creación de subsidios que permitieran migrar de un enfoque extractivo a otro más sostenible.
Esto con un acompañamiento de expertos. Entonces, por ejemplo, aquí ellos mismos eran pescadores y lo que decidieron fue dejar una cooperativa donde pues aprovechan la langosta, pero los demás lo que hacen es la prestación de servicios turísticos, siendo actividades que le generan un recurso económico y pues se extrae mucho menos. Además, pues son en embarcaciones pequeñas, con capacidades de carga manejadas, y por eso pues el arrecife de Puerto Morelos está en mejores condiciones que en otros lados. Uno de los mayores aciertos en Puerto Morelos ha sido proteger aquellas zonas de arrecife que aún permanecían sanas. Claro, fíjate que en Puerto Morelos tenemos el parche más importante de Acrópora palmata de todo el arrecife mesoamericano. Entonces, pues ese es un área de no uso. Los pescadores hacen la pesca fuera de este parche, entonces importantísimo seguir trabajando en conservarlo, y eso es importante. Entonces, investigar más, conocer más la genética del lugar, pero lo más importante es no violentarlo. Tenemos ahí de aliado a un hotel que pues está también siendo emblemático para la duna costera, premiado, entonces pues adelante. Y en el caso de todo el arrecife de Quintana Roo, Chinchorro, la reserva de la biosfera Banco Chinchorro no ha sufrido el síndrome blanco, entonces pues también es importante conservarlo, evitar amenazas. Tiene la ventaja de que es un arrecife remoto, de que los pescadores son responsables, de que la CONAM está presente, entonces sí inyectarle pues más dinero para que haya más supervisión, porque pues siempre hay ahí mafias asociadas para sacar el caracol, entonces pues sería importante esa parte. Entonces sí hay esperanza, Iván, no todo está perdido. En lo que respecta a las zonas de arrecife dañado, los propios hoteleros han emprendido acciones de reparación con ayuda de viveros de coral. Pues residuos que no sabemos manejar. Desgraciadamente en Quintana Roo solo tenemos un relleno sanitario, que es el de Cancún, que además ya está rebosado, y por otro lado, pues todo lo demás es a cielo abierto. Entonces lo tenemos que trabajar bien, porque además nos llegó el sargazo, que al descomponerse y no tener sitios de disposición final, pues también es un impacto importante para el arrecife, los ecosistemas asociados, y pues para la industria, porque finalmente pues el sargazo aleja a los turistas y se hacen estos círculos viciosos. Entonces, pues la innovación es cambiar este modelo económico para que entonces incorporemos la conservación como una actividad que cuesta, y por otro lado que la paguen pues las personas que están haciendo actividades económicas en la costa. La comunidad ya puede presumir de los siguientes logros. En el ordenamiento pasado, en la zona norte de Puerto Morelos, en la Milla de Oro, se aventajó para que las aguas se trataran de manera adecuada, y pues como te decía ahorita, vamos a trabajar con los hoteleros para, igual sabemos que está complicada la situación económica, entonces pues buscar tecnologías adecuadas, innovadoras, que no sean tan caras, así como créditos. Y en el caso de la restauración, pues las soluciones naturales, no construir muros, sino dejar la vegetación costera, que es más barata y es más eficiente. No obstante, María del Carmen García Rivas le rehúye a cantar victoria por la siguiente razón. Está muy dañado, esto hubiera sido sensacional hace 25 años, pero fíjate que sí tenemos hoteles con mucha voluntad, y sobre todo pues son gente de aquí de Puerto Morelos que saben que los crecimientos exacerbados no llevan a nada, entonces ellos mismos han detenido pues impactos como delfinarios que estaban en áreas no deseables, o gasolineras. Entonces sí, Puerto Morelos ha sido punta de lanza con los hoteleros, con la comunidad conservacionista. La comunidad detuvo el Dragon Mar, y no se trata de tener el bienestar, que es lo que queremos, sino ese modelo económico que al final solo va a beneficiar a algunos. El reto más importante para el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos es innovar en conservación. Porque lo que sí podemos decir que con lo que hemos hecho hemos fracasado, porque si no los arrecifes estarían saludables. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporar a todos los sectores, y en Puerto Morelos estábamos trabajando en eso, justo con los hoteleros,
Estamos trabajando para hacer una zonificación de la playa para que ellos puedan hacer sus eventos, pero que también restauren la duna. Entonces, pues de esa manera todos ganamos. Ellos hacen sus eventos, pero también la duna se beneficiada y entonces las tortugas pueden venir y tenemos protección a la costa. Pero como te decía, lo más importante es esta parte de incorporar la normativa de las aguas residuales y que ellos ya no generen nitrógeno. Otra innovación que tenemos que hacer es en los programas de ordenamiento, que Quintana Roo pues ahorita vamos a iniciar en algunos municipios. Entonces lo que sí tenemos que ver es tener esta visión marino-costera que no le hemos tenido o que hemos fallado, porque de alguna manera ordenamos, sobre todo pues hay áreas de conservación o áreas naturales protegidas, ya sea federales, estatales, pero tenemos que disminuir, no se trata del desarrollo, sino tenemos que disminuir los impactos, y los impactos básicamente pues es esta pues residuos que no sabemos manejar. Los arrecifes del Caribe mexicano no regresarán a su estado prístino, pero no por ello debemos perder la esperanza. Ya no los vamos a ver como los tuvimos, eso es una realidad y eso pasa no nada más aquí en Puerto Morelos, sino desgraciadamente los arrecifes del planeta son los ecosistemas más vulnerables. Inclusive estamos ya pensando en soluciones mixtas, es decir, donde pues va a haber algo de tecnología con algo de cobertura de coral vivo, porque hemos perdido toneladas de carbonato de calcio y los corales construyen estas barreras en millones de años. Entonces, pues desgraciadamente ya no vamos a ver cómo estuvieron los arrecifes, pero bueno, alcanzar por lo menos a que sean a alcanzar su función. El llamado es a inspirarnos en el caso del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y en otros tantos que ocurren en nuestra región. Tenemos aquí en Puerto Morelos las brigadas de atención al arrecife tras huracán. Hemos ya estabilizado 30,000 fragmentos en 3 años. Esto es porque en el 2020 nos tocaron 2 huracanes y 2 tormentas, pero la gente está pues a todo, ¿no? Entonces yo creo que con lo que podemos rescatar la naturaleza y a nosotros mismos, porque al final es eso, es con la voluntad de la gente y sobre todo pues con estas generaciones que tienen energía, voluntad, desinterés y tratar de generar un bienestar en comunidad. Latinoamérica es un gran ejemplo de ello. Tenemos aquí en México estas comunidades empoderadas, pero sin duda en Brasil, en Uruguay, en Argentina hay muchísimas comunidades. Entonces, no desistir y sí luchar porque el modelo económico cambie, respetar la naturaleza y sobre todo disfrutarla, porque siendo felices nos ayuda a tener una energía para pensar en los demás y hacer conservación. Gracias por haberme acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme nuevamente con ustedes en la próxima emisión.